¿Te has preguntado cuáles son los peores castigos de la mitología griega? Déjame explicarte. La mitología griega es rica en historias y leyendas que han cautivado la imaginación de personas de todo el mundo durante siglos. Sin embargo, también es conocida por sus crudos y aterradores castigos que se describen como una forma de justicia divina. El primero de estos castigos tiene que ver con Tifón. Tifón era un gigante con cuerpo de serpiente que desafió a los dioses del Olimpo. Según la mitología, Tifón trató de tomar el control del Olimpo y destronar a los dioses. Como castigo, Zeus lo enterró bajo una montaña y lo condenó eternamente a soportar el peso de la tierra sobre su espalda. En algunas versiones de la historia, Tifón también es considerado como el padre de los dragones y las serpientes gigantes. El castigo de Sísifo. Sísifo era un rey orgulloso y engañoso que fue castigado por los dioses con la tarea eterna de subir una gran roca cuesta arriba, solo para verla rodar de nuevo hacia abajo una vez que llegaba a la cima. Según la mitología, Sísifo había engañado a los dioses y había tratado de evitar la muerte, pero como castigo por su arrogancia y engaño, fue condenado a esta tarea interminable e infructuosa. El castigo de Prometeo. Prometeo era un titán que se consideraba a sí mismo como el amigo de los humanos. Según la mitología, Prometeo robó el fuego sagrado de los dioses y lo entregó a los humanos, lo que permitió a estos últimos progresar y desarrollar su cultura. Como castigo, Zeus ordenó que Prometeo fuera atado a una roca y que un águila devorara el hígado todos los días, solo para que volviera a regenerarse y volver a ser devorado al día siguiente. Esta historia es un ejemplo de cómo se castigaba a quienes se consideraban como desobediente y transgresor a las normas divinas. El castigo de las Danaides. Las Danaides eran 50 hermanas que fueron forzadas a casarse con sus primos, a quienes mataron en la noche de bodas. Como castigo, fueron condenadas a llenar eternamente un cubo con agujeros en el fondo. La historia de las Danaides es un ejemplo de cómo los dioses castigaban a las mujeres que no cumplían con sus deberes y obligaciones matrimoniales. El castigo de Tántalo. Tántalo era un rey que se consideraba a sí mismo como el amigo más cercano de los dioses. Fue castigado por haber revelado los secretos de los dioses al mundo mortal. Como castigo, fue condenado a estar sumergido en un lago lleno de agua, pero nunca podía beber de él, y se colocó un árbol lleno de frutas por encima de su cabeza, pero siempre se alejaba cuando intentaba alcanzarlas. Además de esta pena, también se le negó el acceso al paraíso y la inmortalidad. Según la mitología, Tántalo cometió varios actos sacrílegos, como matar y cocinar a su propio hijo para ofrecerlo a los dioses como una ofrenda, lo que provocó su castigo. El castigo de Atrocity. Atrocity es un mortal que se considera castigado por los dioses por su insaciable sed de sangre y violencia. Según la mitología, Atrocity cometió varios actos atroces, como masacrar a civiles inocentes o sacrificar animales de manera ritual. Como castigo, fue condenado a vagar por el mundo para siempre, buscando una muerte que nunca llegaría y siendo recordado como un ejemplo de crueldad y violencia. El castigo de Narciso. Narciso era un joven vanidoso y orgulloso, que se enamoró de su propia imagen reflejada en el agua. Como castigo, los dioses lo condenaron a vivir eternamente enamorado de su propia imagen, sin poder alcanzarla nunca. Esta historia es una advertencia contra la vanidad y la arrogancia que pueden llevar a la desesperación y la soledad. El castigo de Ixión. Ixión era un mortal que fue castigado por intentar tener relaciones con Hera, la esposa de Zeus. Como castigo, fue condenado a ser atado a una rueda de fuego eternamente, siendo quemado vivo pero nunca muriendo. Esta historia es una advertencia contra la infidelidad y la desobediencia, y cómo los dioses castigaban a aquellos que cometían este tipo de acciones. El castigo de los titanes. Los titanes eran una gran raza de seres que se rebelaron contra los dioses del Olimpo. Como castigo, fueron encadenados y arrojados al Tártaro, un lugar oscuro y tenebroso en lo profundo de la tierra, donde permanecerían para siempre. Esta historia es un ejemplo de cómo se castigaba a los rebeldes y los que desafiaban el poder divino. Finalmente, el castigo de Medusa. Medusa era una mujer mortal que fue castigada por los dioses por su belleza y su vanidad. Como castigo, fue transformada en una criatura monstruosa con serpientes en lugar de cabello, cuya mirada petrificaba a todo aquel que la veía. Esta historia es una advertencia contra la vanidad y la arrogancia, y cómo los dioses castigaban a aquellos que consideraban se excedían en su belleza y en su importancia.
La historia de Medusa también ha sido interpretada como una advertencia contra las mujeres poderosas e independientes que desafían las normas establecidas por la sociedad. Estos castigos son un recordatorio de la ira y el poder de los dioses griegos y de cómo incluso aquellos que se consideran poderosos y orgullosos pueden caer ante su ira. Es importante respetar y temer a los dioses para evitar su ira. Sin embargo, es importante también señalar que estas historias son solo mitos y leyendas que se cuentan en la mitología griega y que no debemos tomarlos como algo real, sino como una forma de entender algunos de los valores que se consideraban importantes en aquella cultura. Y es así como damos por finalizado el tema del día de hoy sobre los peores castigos de la mitología griega. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.